Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Quiero decirles que estoy muy agradecido con todos por estar orando por mí. Esta semana ha sido una semana de bastante trajín. Adicional a eso se ha sumado quebranto de salud a raíz de un espasmo muscular que tengo a un lado de la parte derecha de la columna y me ha imposibilitado, me ha inmovilizado bastante, ¿no? Y a raíz de eso pues me he sido incapacitado hasta el día lunes. Sin embargo, aquí estamos deseosos de gozarnos, de disfrutarnos en la presencia del Señor, compartir con ustedes, reunirnos todos en torno a la palabra. Es por eso que precisamente la predicación de hoy es una predicación que fue transmitida hace 2 años atrás y hoy quiero compartirla también con ustedes. Sé que venimos en una serie de predicaciones en el libro de los Efesios. Sin embargo, pido a todos ustedes me tengan paciencia. Hoy vamos a estar con una predicación acerca de la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia en Roma, ¿no? Y cómo es que él habla de la gracia verdadera que transforma vidas. Y quise compartirla además porque tiene una estrecha relación con el tema que venimos desarrollando, la serie que venimos desarrollando en la epístola a los Efesios. Bueno, y no siendo más, quiero que se sientan todos bienvenidos, que tengan una mañana llena de bendición, de la gloria del Señor y que la presencia de Dios esté con todos ustedes allí en sus casas, gozosos de podernos reunir a través de estos transmisores, al frente de nuestros transmisores. Y bueno, no siendo más, después de este corto saludo, quiero decirles: acompáñame, por favor, vamos a invocar el nombre del Señor en medio de nosotros y quiero pedirte que me acompañes en el Salmo, a ir al Salmo 35, y en esta ocasión voy a leer en la Biblia de las Américas. Vamos a estar en el Salmo 35, solamente voy a leer los 3 primeros versículos, un salmo compuesto por David en un momento de aflicción, de tribulación, de angustia que estaba entrando, pareciera, en una fuerte y profunda depresión, pero es tan precioso ver cómo David busca en Dios su refugio y su antídoto para la depresión. Es así como quiero pedirte, acompáñame por favor en el Salmo 35. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Combate, oh Señor, a los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Echa mano del broquel y del escudo, y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha, para afrentar a los que me persiguen. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Amén. Soberano Señor y Padre glorioso, esta mañana quiero darte gracias porque tú estás en medio nuestro, porque como David, rey, con poder estatal, con ejércitos, con destrezas y habilidades como guerrero que llegó a ser, quien bajó, se dio de baja a sus 10,000. Sin embargo, él entiende que en su humanidad es frágil, es débil. Él entiende que necesita un Salvador, necesita alguien que le dé la victoria, porque sin ti, ni David, ni ninguno de nosotros podríamos obtener la libertad, la salvación, la victoria frente a tantos enemigos, a tantos oponentes que nos resultan en el día a día. Es tan precioso ver cómo este hombre confía, se refugia y sabe que solamente tú puedes sacarlo de la depresión, de la angustia, la tribulación, el oprobio, la humillación, las injusticias, la enfermedad inclusive. Solamente tú, Señor, eres quien puedes sacarnos de esas difíciles situaciones. Ayúdanos como David, Señor, a venir a ti. Y hoy como iglesia, desde la casa cada uno allí, nos reunimos en este instante para invocar tu nombre y celebrar, Señor, la victoria que tú has obtenido, no solamente como Dios eterno, majestuoso, poderoso, glorioso y victorioso, sino que
obtuviste la victoria para nosotros. Y hoy podemos decir, como David, recuérdanos cada vez que sea necesario, afirma a nuestra alma tu salvación, Señor. Porque confundidos por las diferentes circunstancias, podemos olvidarnos en dónde debe reposar nuestra confianza. Así que como David te suplicamos, Señor, ven y di a nuestra alma, cuéntale a nuestra alma, cuéntale a nuestro ser de dónde proviene nuestra salvación. Di a mi alma, yo soy tu Salvador, yo soy tu salvación, Señor. Tú eres el centro de todo, tú eres de donde proviene nuestra provisión, nuestro cuidado, nuestra protección. Tú eres el centro de todo, donde comienzan las cosas, donde termina todo. Tú eres el principio y el fin. Jesús, sobre ti, en ti y por ti gira el universo. No hay nada, Señor, que no esté alrededor tuyo, que no dependa de ti. Tú eres el centro de todo y queremos, Señor, que tú seas el centro de nuestra vida, que tú seas quien sostenga nuestra alma permanentemente, que no nos dejes enfriar en la fe, sino que nos apasiones en amor por ti. Llénanos, Señor, de pasión por ti, por tu palabra, porque no hay otro como tú, no hay un lugar mejor que venir a tu presencia, no hay nada más, Señor, de donde dependa e inicie en todas las cosas, sino tú, mi Cristo amado. Señor, sé tú el centro de nuestro ser, Señor, sé tú el centro de tu iglesia y permítenos comenzar de nuevo, permítenos arrancar de nuevo, permítenos colocar en ti nuestros sueños y proyectos de volvernos a reunir presencialmente. Ayúdanos, Dios, día tras día a ir saliendo de esta circunstancia en la cual nos encontramos, Señor, confundidos. Sí, vale decirlo, también nosotros estamos confundidos y por eso necesitamos que tú nos recuerdes que tú y nadie más eres el centro de todo y de ti proviene nuestra salvación, Señor. Así es como empezamos esta celebración en tu nombre, cantándolo, declarándolo con cántico y diciendo: Cristo, sé el centro de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nada importa más que tú.
sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, invitarles para que otra vez vengamos al Salmo 35. El Salmo 35, una vez más, los primeros 3 versículos, donde David está diciendo: combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan, echa mano del brochel, es decir, ponte la armadura y toma el escudo y levántate en mi ayuda. Empeña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen, y di a mi alma: yo soy tu salvación. Señor, yo quiero, junto con mis hermanos, dejándonos exhortar por el contenido de estos 3 versículos, cómo es que David, en su humanidad, te concibe como un rey victorioso, como un guerrero a quien nadie puede hacerle frente, como un guerrero glorioso, majestuoso, como un gigante ante el cual los combatientes de David caerían totalmente rendidos y destruidos. Pero cuando nos ponemos a visualizar esto, en cuanto a nosotros, ¿cuáles son los patrones de nuestra confianza? ¿Cómo es que nos comportamos? ¿Cómo es que manifestamos nuestra fe en ti? Resultamos en gran manera endeudados, Señor. En el sentido en que confiamos en nuestras fortalezas. Confiamos en nuestras capacidades, en nuestra intelectualidad, confiamos en lo que tenemos, confiamos en nuestro reinado. Sí, nos creemos reyes de nosotros mismos, nos creemos emperadores en nuestra casa, nos creemos el mandamás de nuestra familia. Y entonces, en vez de acudir a ti por dirección, por gobierno, por inspiración, en vez de acudir a ti por orientación y afirmación en nuestra fe, nos desviamos tras ideales humanísticos que conllevan a elevar cada día más el ego y la insensatez de nosotros, Señor. Yo te ruego, te suplico, perdónanos, por favor. Perdónanos, porque en vez de venir a ti a clamarte en medio de la angustia, de la tristeza, de la depresión y la confusión, como lo estaba David aquí, y él vino ante ti a decirte: recuérdame, recuerda mi alma, di a mi alma que tú eres mi salvación. Nosotros, en vez de hacer esto, buscamos salvadores en el dinero, buscamos cosas que nos den el gozo, la alegría, la afirmación, la seguridad. Y a ti te hacemos a un lado. Decimos ser creyentes, pero ¿cuánto nos cuesta mostrarlo con nuestros hechos? Señor, yo quiero decirte, perdónanos y por favor, recuerda nuestra alma
que tú eres nuestro Salvador. Recuérdanos permanentemente y ayúdanos a tenerlo presente en todo momento de nuestra vida, cuando estemos tristes, angustiados, afligidos, deprimidos. Permítenos venir a ti y pedirte: Dios, di a nuestra alma que tú y nadie más eres nuestro Salvador, que tú enviaste a Jesús a una cruz para que Él nos otorgara la libertad, quitara el peso de nuestras almas, lo que nos agobiaba, lo que nos atribulaba, lo que impedía que por alguna manera llegara a nosotros la paz que necesitábamos. Tú viniste y lo quitaste, trayendo la paz y acercándonos a vivir contigo para siempre. Por tal motivo, Señor, recuérdanos que tú eres nuestro Salvador y por favor, perdona nuestra infidelidad, nuestra incredulidad, nuestro ego, nuestra insensatez. Perdónanos, Señor. Por favor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Eres Dios de mi futuro. No tengo nada que temer. Postrado a ti, mi gigante venceré. Tú eres siempre vida. Tú eres siempre Dios. Moriste en la cruz por mí, mi Salvador. Con tu sangre límpiame, a tu cruz guíame, guíame hasta el cielo, que tu luz brille en mí. Con tu sangre límpiame, a tu cruz guíame, guíame hasta el cielo, que tu luz brille en mí. Resplandece hoy tu luz en mí. Resplandece hoy tu luz en mí. Resplandece, resplandece, resplandece tu luz en mí. Mi futuro, no tengo nada que temer. Postrado a ti, mi gigante venceré. Tú eres siempre vida. Tú eres siempre Dios, moriste en la cruz por mí, mi Salvador. Con tu sangre límpiame, a tu cruz guíame, guíame hasta el cielo, que tu luz brille en mí. Con tu sangre límpiame, a tu cruz guíame, guíame hasta el cielo, que tu luz brille en mí. Resplandece hoy tu luz en mí.
sangre límpiame, a tu cruz guíame, guíame hasta el cielo, que tu luz brille en mí. Con tu sangre límpiame, a tu cruz guíame, guíame hasta el cielo, que tu luz brille en mí. Resplandece hoy tu luz 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 en mí. Oh, resplandece. Tu luz en mí. Buenos días, hermanos del Rey Copacabana. Damos gracias a Dios por estar reunidos este domingo una vez más para honrar unánimes y en plena comunión como hermanos a nuestro Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Siendo buenos mayordomos y procedemos a este hermoso tiempo. El Salmo 35, versículo 28 dice lo siguiente: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Oremos. Señor, te damos gracias por cada uno de los hermanos que durante esta semana, durante esta quincena, durante este mes ha estado trabajando duro para su sustento y sabe que en su corazón, y sabemos como iglesia que ese fruto y esa bendición solo proviene de ti. Venimos, Señor, en obediencia, en gratitud y en amor a ofrendar y a diezmar para que tu iglesia, para que tu evangelio y la expansión de tu palabra siga creciendo, para que la iglesia se mantenga y para que podamos, Señor, también ayudar a aquellos que están necesitados en estos tiempos de crisis. Agradecidos, Señor, porque no nos ha faltado nada, porque teniéndote a ti lo tenemos todo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y por el sustento diario de todos nosotros. Te bendecimos y bendecimos estas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a ofrendar y a diezmar como buenos administradores y para agradar a nuestro Señor. Amén. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Ok, hermanos, bueno, quiero compartirles unos pequeños anuncios. Hace días no dábamos anuncios presencialmente, sino a través de una diapositiva. Sin embargo, como han podido ver, la diapositiva allí que nos
nos informa acerca de las actividades semanales, las actividades periódicas. En este caso yo voy a hacerlo por 3 motivos diferentes que no plasmamos en la diapositiva, pero quiero compartirte. Lo primero es que estoy muy contento, y sé que algunos de ustedes también lo están, porque próximamente espero que en el segundo sábado, a más tardar en el tercer sábado de octubre, iniciemos reuniones presenciales a través de la dinámica de rebaños, grupos pequeños en casa, que lo podemos denominar también igle-casas, es decir, la iglesia en casas. Quiero anunciarles que estamos muy contentos de poder dar inicio a esta dinámica presencial en grupos pequeños, con todos los mecanismos de bioseguridad, teniendo autocuidado y cuidando también del otro. Entonces, en ese orden de ideas, quiero pedirte, ora por favor por este proyecto, que el Señor nos dé la sabiduría para hacerlo de manera que le agrademos a Él y que no violemos ningún protocolo de bioseguridad, que no expongamos el bienestar del otro ni el nuestro, sino que día tras día podamos volver a socializar, poder volver a vivir la unidad, el vínculo de la unidad de la iglesia de manera presencial, rogando, orando, compartiendo, celebrando la Santa Cena del Señor juntos, hermanos. Así que les ruego, por favor, acompáñenme en oración por esta petición y por este proyecto. Además de eso, segundo anuncio, quiero contarte que antes de finalizar el mes de octubre, recordemos, el mes de octubre es el mes de la Biblia, estamos empezando el mes de la Biblia, y es un mes donde día tras día tú y yo, todos los cristianos, deberíamos estar no solamente deleitándonos en la palabra del Señor, permitiendo que ella halle cabida en nosotros, que haga cosas grandiosas, majestuosas en nosotros, transformando nuestro ser, avivando nuestros corazones, afirmándonos en la fe, como orábamos hace un momento, como lo decía David allí en el versículo 3, que sea la Biblia, la palabra del Señor, recordando nuestra condición, nuestra fragilidad, nuestra urgencia de venir al Señor, y recordándonos que Él es nuestro Salvador y que Cristo viene pronto para darnos la salvación completa, la gloriosa salvación que nosotros estamos esperando, como bien nos ratifica la palabra del Señor. Entonces, teniendo en cuenta que es el mes de la Biblia, vamos a tener un tiempo de evangelismo y una jornada de reparto de Biblias. Vamos a estar entregando Biblias nuevas a muchas personas que se comprometan en ir cada 15 días a reunirse con 1 o 2 personas para aprender acerca de los dichos del Señor en su palabra. Así que también quiero pedirte, iglesia, ora por favor por el proyecto Alcanzando a Uno en el Caney. Así se llama el proyecto, Alcanzando a Uno en el Caney. Adicional a esto, quiero pedirte, apóyame en oración, por favor. Tenemos aproximadamente 8 candidatos, 7, 8 candidatos ya para dar inicio al curso de bautismos. Quiero suplicarte, ora por esos candidatos, que el Señor siga firmándolos, siga llenándolos de ese querer como hacer, de dar ese paso de obediencia maravilloso al cual Jesús se sometió en amor, entendiendo que era un acto de justicia delante de Dios. Así que oremos por estos hermanos, que el Señor los está moviendo para que comencemos lo más pronto posible, y antes de cerrar este año ellos puedan dar ese paso de obediencia. Y sin más, hermanos, sin más anuncios, quiero decirle muchas gracias por prestar atención. Quiero invitarles a que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 13 en adelante. Dice el texto, y leo a beneficio de todos ustedes: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno,
vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor del cielo, porque nos has dado el privilegio de gustarlo, tu bondad. Nos has dado el privilegio, Señor, de conocerte. Queremos juntos compartir este mensaje. Te doy gracias porque me estás usando. Quiero que por favor me coloques mucho temor y temblor en mi corazón, para que mi único propósito en esta mañana al emitir tu palabra, al ser tu portavoz, sea glorificar tu nombre. Que no haya otra intencionalidad diferente a esa, sino exaltarte a ti. Te agradezco por mis hermanos y te pido que juntos podamos en esta mañana ser ministrados por el poder de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, la aplique en nuestro corazón para gloria de tu nombre y para beneficio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el apóstol Pedro escribe esta carta a los hermanos de Roma que estaban pasando por diversas pruebas, por dificultades, y él mismo había pasado y había experimentado algunas pruebas, luchas, sufrimientos en otros tiempos. Él sabe que estos hermanos dispersos por el mundo están como extranjeros por diferentes lugares de Asia Menor, y sabe también que en medio de las pruebas y los sufrimientos hay la tendencia a nosotros desconfiar de la soberanía, de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios, y tal vez a inclinarnos a no pensar o no desear de la mejor manera. ¿Sí? Tanto es que él mismo, en algún momento estando con Jesús, después de que Jesús les preguntó a todos ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y habiendo respondido, luego les preguntó, ¿y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Pedro confiesa, tú eres el Hijo de Dios. Más adelantico, que Jesús comienza a decirles sobre todos los sufrimientos, el rechazo, el desprecio que tenía que sufrir en manos de los maestros de la ley, Pedro trató de reconvenirlo, partiendo de un deseo desde una muy buena intención de su corazón. Sin embargo, ese deseo, que para él podría haber sido bueno, tuvo que ser reprendido a tal punto que fue juzgado, y en ese instante Jesús tuvo que decirle, me eres estorbo. El tema de hoy está titulado La verdadera gracia te da una nueva vida, te cambia la vida. Y quiero desarrollar este tema en 3 punticos. Los 3 puntos son, la verdadera gracia te enseña a desear perdón, te rescata de lo absurdo y te transforma la vida.
Entonces quiero desarrollar este tema de la gracia nos cambia la vida, nos da una nueva vida, trabajando sobre el personaje de Pedro en primera instancia. Pedro entonces fue un hombre que fue experimentado en quebranto, quien por mucho tiempo, en diversas circunstancias, como se los dije hace un instante, en su vida le faltó la inteligencia. Hablaba y tal vez se dirigía a Jesús como una persona a la cual no está sobria, y hablaba de manera impulsiva. Y tal vez él, pensando en todos los hermanos a quienes les escribió esta carta, tiene presente que una vez él, en diversas dificultades, como la noche aquella en Getsemaní, donde ya él había dicho a su maestro que estaría dispuesto a ir con él hasta la muerte. Sin embargo, en medio de las pruebas, en medio de esa lucha, esa aflicción que sintió de verse que a su maestro lo habían cogido, los demás compañeros todos fueron dispersos y ahora lo están relacionando con el maestro y tal vez hay temor por su vida. Está en medio de una prueba. Y su mayor deseo en ese momento era que no lo reconocieran, no lo relacionaran con Jesús. A tal punto llegó que negó a Jesús 3 veces. Entonces, si bien es cierto, el deseo podía partir desde una buena intención, mas el deseo no era el deseo conforme al diseño de Dios o conforme a lo que debía de haber deseado. Es así que entonces Pedro, dice, después de haber disfrutado o haber entendido, haberles dicho que el evangelio que les había sido anunciado a través de los profetas era un evangelio al cual a los profetas les fue revelado por el Espíritu de Cristo, que no se servían a ellos mismos, y estos quisieron investigar, indagar sobre qué tiempos y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que les habló. Lo cierto del caso fue que a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a ellos mismos, y que era un evangelio maravilloso, el evangelio de la gracia, que les había dado una nueva vida, donde se les prometía una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Es así que entonces el apóstol les exhorta o les anima diciendo, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Yo sé que ustedes pueden estar en diversas dificultades, que pueden estar atravesando diversos sufrimientos, pero yo mismo estuve allí y por eso les ruego, entendiendo la gracia, esa obra maravillosa en la cruz de Jesús, todo lo que se les ha venido a dar a beneficio de ustedes, dispónganse a actuar inteligentemente, poniendo toda su esperanza, deseando con todo su corazón la gracia que se les dará el día que Jesucristo se revele. ¿Qué está haciendo acá Pedro? Direccionándolos, enseñándolos a desear de una mejor manera. Es interesante que él tuvo muchos deseos y sus deseos no siempre fueron buenos. Es interesante que él, aunque sus deseos partían de una buena intencionalidad, sus deseos no eran acordes a la voluntad de Dios, y él experimentó quebrantos. Esa fortaleza o ese temperamento fuerte que él tuvo, luego se ve completamente transformado por el poder y la obra redentora de Cristo Jesús que hizo en su corazón también, y entonces este hombre ahora habla de una manera distinta, completamente diferente, a tal punto que lo confundían con él, lo relacionaban como quien había estado con Jesús, hablaba parecido a él, se parecía a él, que son algunas de estas cosas, marcas de las cuales como cristianos deberíamos llevar, parecernos a él, ¿verdad? Que nos relacionen con Jesús sería maravilloso para los cristianos en este tiempo. Así que entonces el apóstol Pedro, en todos esos momentos de prueba y de miedo, habló como hablaría cualquier persona sin dominio propio.
Habló como una persona que por sus impulsos dijera cualquier disparate. No lo conozco, les aseguro. A tal punto que llegó a maldecir. Cosas que no haría una persona sobria. Así que él les está direccionando, no por lo que él quisiera ver solamente en ellos, sino por lo que él ya también había vivido. Él lo había experimentado en carne propia. Así que, así como Cristo, que mandó bautizarnos, por ejemplo, pero primero él se bautizó, mandó ser santos, pero él fue santo, mandó servir, pero él sirvió. Así Pedro está mandando, está alentando a su audiencia a que nos dispongamos para actuar con inteligencia, para que deseemos de la mejor manera, para que deseemos mejor de lo que se está deseando, para que deseemos más y no menos. Tal vez para Pedro, en el momento en que se da cuenta que Jesús tiene que atravesar por sufrimiento, ser rechazado, su deseo bueno era que a su líder, a su maestro, a su Mesías, no le fuera a pasar nada malo. El deseo partía desde una buena intención. Mas no era acorde al diseño de Dios. Era un diseño que, aunque partía de una buena intención, se oponía a la obra redentora, al diseño de Dios a favor de toda la humanidad, a favor de Él mismo. Así que, siendo un deseo que partía de una buena intencionalidad, era un deseo malo y perverso, que iba en contra del diseño divino. Asimismo, nosotros podemos estar deseando frecuentemente, pero no estamos deseando ni actuando con inteligencia. Era lo que parecía le estaba pasando a los hermanos a los que Pablo les está escribiendo. Y por tal motivo, él los exhorta, los alienta, dispónganse. Miren, los profetas mismos no se estaban sirviendo a ellos mismos, sino para ustedes. Estaban profetizando, predicando este evangelio que ahora les ha sido predicado. Y aún los mismos ángeles quisieran observar estas glorias, esas maravillas, estos tiempos, esas circunstancias. Aún los mismos ángeles quisieran observar y contemplar esa fe que ustedes ahora disfrutan y que no es de ustedes. Pero dispónganse a actuar con inteligencia. Sigue diciendo: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían cuando vivían en la ignorancia. Así que hay una situación acá, y es que él los está animando primero a direccionar sus deseos. ¿Sí? Los está direccionando a que, si bien sus deseos no parten desde malas intenciones, tal vez están deseando progresar en medio de estar como extranjeros en diferentes tierras, están queriendo obtener, como nos decía el pastor hace 8 días, el pastor Diego, querer obtener un título del hijo, querer obtener aquella compañía que quiero alcanzar, querer cerrar aquel negocio, querer hacer la maestría, etcétera, etcétera. Son buenos deseos, pero van a ser mucho mejores cuando cada uno de nuestros deseos se ajustan a los deseos de Dios, se ajustan al diseño divino. Es así que, si de alguna manera el apóstol Pedro está enseñando a su audiencia, direccionando a su audiencia a desear de una mejor manera, a no desear tampoco como el niño aquel que el papá le promete una moto y se lo lleva: mijo, vamos que te voy a comprar una moto. El niño tiene 6 años y entran a un almacén donde venden motos, tiene primero, segundo piso, y cuando entran, el niño apenas entra, después de entrar el portón del almacén, ve una moto preciosa, preciosa, y el niño es cautivado por esa moto. Papá, yo quiero esta, pero resulta que en el segundo piso hay una que supera 6 veces esa que está abajo, pero el niño la primera que vio fue esta y deseó esa, no sabiendo que había algo mejor que papá quería dar. Entonces el apóstol Pedro lo que está haciendo es enseñándoles a desear de una mejor manera, a desear cosas más grandes y maravillosas. Por eso les dice: centren todo su deseo, toda su esperanza completamente en la gracia que se les dará aquel día cuando se revele Jesucristo. Qué rico que nosotros pudiéramos desear diariamente
la venida de nuestro Señor. Que nosotros por donde andáramos estuviéramos glorificando al Señor, agradecidos por lo que ha hecho y esperando, Señor, tu venida, esperando, Señor, tu venida. Eso nos haría ser grandes misioneros, evangelistas y andar con temor reverente y en santidad por cada calle, por cada andén. Por donde vamos a contar de las maravillas y las virtudes de aquel que nos rescató de nuestras tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén. Eso es lo que el apóstol Pedro está haciendo entonces acá en primera instancia, direccionándolos, animándolos a desear de una mejor manera, de una manera inteligente, porque entendió que su deseo, por más bueno, bonito y bien intencionado que fuera, no era más que una perversidad que iba en contra de la voluntad de Dios. Eso mismo nos puede pasar a nosotros muchas veces. Estamos deseando cosas buenas, sí, pero tal vez van en contravía de lo que Dios quiere para con nosotros. Los exhorta a desear también como desearía su Padre. Por eso es que Pedro allí, a través de su discípulo Marcos lo narra de esta manera. Yo quiero invitarles a que vayamos por un momentico a Marcos. Marcos capítulo 8, verso 31 al 33. Es particular que Marcos fue discípulo de Pedro. Y miren Marcos cómo narra esta escena. Y naturalmente la tuvo que haber escuchado del mismo apóstol Pedro. Dice el texto: luego comenzó Jesús a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro entonces lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro está animando a su audiencia a desear no solamente mejores deseos, sino a desear como Dios. Y es por eso que en el versículo 14 les dice: como hijos obedientes, no como cualquier hijo, no como aquellos cristianitos que tal vez no alcanzaron a ser sino cristinos y no les alcanzó para ser cristianos. Que muchos en la calle andan como cretinos y no como cristianos, que entran a muchas iglesias, adoran, alaban, emocionalmente se quebrantan y levantan manos y de todo, pero luego salen a denigrar del evangelio, a dar mal testimonio. Pedro les está exhortando a que como hijos obedientes, como verdaderos creyentes, no se amolden a esos malos deseos que tenían antes. Verso 14. Cuando vivían en esa vida de ignorancia, cuando ignoraban al Dios maravilloso que había venido a dar la vida, que había venido a traer salvación, rescate de lo absurdo, de esa vida perversa. Les está exhortando en el verso 15 a que sean como su Padre, a que sean santos, a que deseen santidad, a que deseen pureza. En algunos momentos, en algunas cosas, dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Y es interesante que Pedro experimentó, después de que Jesús muere, experimentó algo que muchos cristianos hemos experimentado en algún momento. Resulta que Pedro, tal vez lleno de incertidumbres, qué sé yo, se desanimó, y después de que Jesús fue muerto y sepultado, fue con sus discípulos de nuevo a pescar.
Y pareciera ser, el hombre estaba trivializando a Dios. Y el concepto que estaba en su cosmovisión de Dios pareciera ser, era de restarle poderío, de restarle importancia, tal vez basado en las dificultades y las pruebas por las cuales había pasado también. Así que los exhorta en esa manera, verso 15, a pensar en que el que los llamó no es cualquier cosa, es santo, 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 y por eso los deseos de nosotros deberían de ser deseos que apunten a la santidad. Hoy en día nosotros como cristianos se nos olvida caminar reverentemente por toda parte muchas veces. Y entonces Él está exhortando a su audiencia, y para nosotros tiene una aplicación hoy en día también. El llamado es para la iglesia de hoy, a que nosotros andemos con temor reverente por doquier y anhelemos la santidad de Dios. El apóstol Pablo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, es decir, santos, para que adquiramos el carácter de santidad. Y entonces nosotros podamos revelarle, nosotros podamos andar mostrando su gloria, su santidad, su humildad, su pureza. Nos está enseñando a desear como su Padre es santo. Su amor hacia Dios parece ser, fue trivializado, fue bajoneado, diríamos algunos. Se enfrió, se perdió su primer amor. Cuando prometió allí que iría con él hasta la muerte, de ser preciso, luego le niega 3 veces, y es allí donde, cuando en Juan capítulo 21, verso 16, están allí pescando. Y aquel Pedro, que en Lucas 5, del 1 al 11, está la pesca milagrosa, ¿verdad? En Lucas 5, aquel Pedro que después de haber aceptado que toda la noche estuvo tratando de pescar y no pescaron nada, pero por atender a la voz de su maestro hubo una pesca sobrenatural, milagrosa, y al salir a la orilla no tuvo otra cosa que poder experimentar la grandeza, el poder y la santidad de Jesús, que cayó rostro en tierra. Pero luego, en Juan capítulo 21, verso 16, nos dice que toda la noche pasaron pescando, y luego se les aparece Jesús allí, y apenas él se da cuenta que es el maestro. Simón, Simón, es el maestro. Y salen allí a la orilla. Y Jesús comienza a preguntarle, Simón Pedro, ¿me amas? Aquel que le había dicho, soy un vil pecador y no merezco estar en tu presencia, apártate de mí, le dijo Pedro allí en Lucas 5. Ahora parece que su amor se ha enfriado, y Pedro en esta ocasión está observando que hay posibilidades de que a su audiencia le esté pasando lo mismo que a él le pasó. Entonces los está orientando a desear como Dios desea. Deseen como Dios es santo, sean ustedes santos, deseen santidad. Porque de lo contrario, nuestro amor hacia Dios se va a enfriar. Y él tuvo que ser exhortado, Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Jesús pregunta allí en Juan 14, ¿quién es el que me ama? Y él mismo responde, el que guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. Pedro está llevando a la audiencia a desear palabra de Dios, porque esa palabra de Dios atesorada en el corazón es la que nos va a ayudar a vivir en santidad y a desear como Dios. Cuando nosotros anhelamos y atesoramos la palabra del Señor en nuestras vidas, entonces vamos a andar como Dios, a desear como Dios. Muchos anhelamos pensar como Cristo, mirar como Cristo, desear como Cristo, caminar como Cristo, porque para eso fuimos llamados.
pero no vemos el crecimiento espiritual en nuestras vidas, no vemos el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas, precisamente porque no estamos atesorando la palabra del Señor. Y Pedro entonces les está enseñando y diciendo, así como está escrito, sean santos. Porque la filosofía o la psicología humana moderna lo pide, no, porque el que los llamó les hizo un llamamiento santo, porque Él es santo. Y nosotros debemos estar en su presencia, contemplando la hermosura de su santidad, pero para eso necesitamos el carácter de Cristo. Amén. Así que Pedro, después de haber escuchado la voz de Jesús, le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, que te amo. Nosotros necesitamos comprender que a esta audiencia a que Pedro se estaba dirigiendo, estaba pasando por momentos donde podrían trivializar a Dios, restarle importancia a la obra redentora, enfriarse su amor. Y Pedro los está alentando entonces, y le sigue diciendo ahí en el verso 17, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las cosas de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, de aquella vida absurda que ustedes han recibido por influencia de sus padres. La población, la audiencia a la cual Pedro le está escribiendo, es una audiencia gentil, que desconocían a Dios, pero que ahorita habían ya sido incorporados, adoptados por el sacrificio de Cristo en la cruz, habían sido adoptados como hijos de Dios. Y por eso Pedro en el verso 1 se refiere a los elegidos, extranjeros y dispersos, a los elegidos de Dios para disfrutar de sus maravillas y su misericordia. Así que entonces los anima a direccionar sus deseos, los exhorta a desear como su Padre, teniendo presente que Él, de alguna manera, cuando actuó sin inteligencia en aquella noche donde negó a Jesús, lo hizo en una circunstancia que le demandó un deseo inmediato, una respuesta, una reacción inmediata. Así que entonces este texto también nos revela de alguna manera de dónde nacen esos deseos, esos malos deseos. ¿De dónde nacen los deseos? Pedro nos está de alguna forma mostrando, y al analizar la vida de Pedro, esa situación allí en Getsemaní fue una circunstancia que exigía una respuesta a un deseo inmediato. La inmediatez con la que él tuvo que responder o reaccionar lo llevó a desear de mala manera. No, están equivocados, yo a ese hombre ni lo conozco. Y luego lo vuelve a mirar la otra mujer. ¿Se imaginan el deseo de Pedro? Un deseo que parte desde una circunstancia que exige inmediatez. Entonces Él los está direccionando a que no piensen o no deseen partiendo desde la inmediatez, sino con inteligencia. Con inteligencia. Asimismo, Él actuó delante de Jesús y él se dio cuenta que tenía que cambiar su postura. También son deseos que parten desde la ignorancia. Cuando Pedro le dijo a Jesús, trató de reprenderlo para que no tuviera que ir a sufrir y todo esto, lo hizo partiendo de un desconocimiento. Él todavía no había comprendido, entonces partió desde la ignorancia, no comprendía lo que realmente se le iba a dar, por eso no había alcanzado a desear más allá, a desear según la voluntad de Dios. Así que entonces está enseñando el texto, nos permite ver también que estos malos deseos parten de la inmediatez, de la ignorancia, de una pasada manera de vivir que desconocían el diseño de Dios. Pero también en el verso 8 nos dice que parten desde la influencia, y en este caso eran influenciados. Esta audiencia de esta primera carta de Pedro es una audiencia que habían tenido una vieja manera de vivir heredada por sus padres que no conocían a Dios y que de alguna manera adoraban a dioses paganos. Por tal motivo, más adelante en la carta,
Pedro les va a hablar de cuáles eran los deseos en los que ellos vivían desenfrenadamente. Más adelante les habla de ello. Y aquí lo que está haciendo Pedro entonces es enseñándoles a desear correctamente, enseñándoles a desear a la manera de Dios, y los exhorta a desear así como su Padre. Ahora bien, entonces lo rescata de lo absurdo. Quiero invitarles a mirar en el verso 19. En adelante dice: ya que han sido rescatados de esa vieja manera de vivir, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro, la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Aquí el autor está afirmando a su audiencia en su redención. Los está afirmando también recordándoles el elevado precio que se pagó por ese rescate maravilloso. ¿Cuál fue? El sacrificio de Cristo, que se hizo a beneficio de ellos, a fin de que por medio de Cristo creyeran en Dios y fueran liberados de esos malos y absurdos deseos que los arrastraban a la muerte en la pasada manera de vivir. Así que el texto acá está llevando a su audiencia a pensar de que el hecho de que ellos creyeran en Dios no era porque ellos de alguna manera eran buenos, eran una familia o un pueblo o personas que aunque no habían sido judíos, no eran parte del pueblo de Israel, tenían alguna característica especial y por eso era que creían en Dios, porque tal vez eran muy intelectuales, habían estudiado más que otros, tenían una mejor posición social que otros, tenían un nivel de religiosidad más alto y por eso creían en Dios. No, creían en Dios solo por gracia de Dios, porque a través de Cristo era que ellos podían creer en Dios, porque para eso se encarnó Jesucristo, para revelar a Dios el Padre. A Dios nadie le vio jamás, dice el apóstol Juan. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que es a través de Cristo, por medio de esa obra redentora, que por gracia nos ha sido dado, que nosotros tenemos el privilegio de creer en Cristo. Y esta audiencia entonces estaba creyendo y les está recordando, ojo, que es por causa de Cristo, por medio de Cristo, que ustedes pueden creer en Dios, porque el hombre, a través de la caída del hombre, todos quedaron alejados de la presencia de Dios e imposibilitados de poder creer y creerle a Dios, destituidos de su gloria. Y a menos que Dios mismo interviniera, el hombre podía llegar a creerle a Dios. Y fue lo que hizo, a beneficio de ustedes. Entonces les está diciendo que este Jesús escogido desde antes, a beneficio de ustedes, fue el precio para poderlos rescatar de esa vida absurda en la cual antes vivían. Así que si alguno piensa que por ser más intelectual, por tener una elevada posición social, o X motivo, es que cree en Dios, quiero decirle que estamos equivocados. Pedro le está diciendo, ustedes creen en Dios, es solo por la obra maravillosa de Cristo. Y a menos que Él mismo intervenga en el corazón de otros que todavía no han creído, no podrán creer. Solamente por obra de la gracia del Señor, esa gracia maravillosa que es un regalo que no nos merecemos, porque en medio de esa condición perversa, de esos deseos perversos, absurdos, nosotros no nos merecemos creer en ese Dios maravilloso y santo, sino que nos merecemos es el infierno. No hay otra cosa que nos merezcamos, porque todos en la condición caída no hacemos más que pensar y desear mal. Así que el apóstol está enseñando a su audiencia y hoy a la iglesia también, de que nosotros hemos sido rescatados de una vida absurda
es a través del sacrificio precioso, de la preciosa y maravillosa sangre de Cristo Jesús, la cual Él derramó en la cruz del Calvario a beneficio de ellos y también a beneficio de nosotros. Y hoy por gracia estamos acá, por gracia su palabra nos exhorta, nos alienta, así como dice la Escritura en ese texto que ustedes ven en la pared, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para. Entonces esa Escritura debe estar en nosotros haciendo mella, diría yo, haciendo algo, nos debe estar corrigiendo, nos debe estar exhortando, nos debe estar transformando para aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tercer punto, la verdadera gracia transforma tu vida, te da una nueva vida. Y dice el texto, aparte del verso 22, ahora que se han purificado, ahora que ya son creyentes, ahora que han conocido y han venido a la obediencia a la verdad, ustedes tienen un amor sincero por sus hermanos, pero ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, los aterriza. Ese nuevo nacimiento les tiene que llevar no a amarse sinceramente y ya, sino a amarse de una mejor manera. Y es amarse de todo corazón. Ese amor del cual el apóstol apunta acá, o se refiere acá, es un amor que apunta a una vida cristiana que se vive desde la iglesia. Es un amor que apunta a una vida en comunidad. Es un amor que apunta a una vida de cristiano no solitario, sino a un cristiano que necesita de su iglesia, que vive en la iglesia, que comparte en la iglesia y que juntos como hermanos ponen al servicio de la comunidad para gloria de Dios Padre sus dones y sus talentos. Es una vida, es un amor que está apuntando a que esa fe se practica, es en medio de la iglesia. Es un amor que yo no voy a poder sentir por el hermano a menos que no le conozca, a menos que yo no conozca cuáles son sus necesidades y sus debilidades para aprenderlo a amar. Es un amor donde se va a vivir en la medida que yo interactúo y me relaciono con él. Pero alejados de la iglesia, difícilmente vamos a poder amar de corazón a nuestros hermanos. Entonces es un amor que está apuntando a una vida de comunidad. Así que es ese amor que invita o direcciona a que deseemos crecer y conocer, entender mejor el Evangelio desde la iglesia, para que juntos hagamos la obra misionera, para que juntos avancemos en la parte del evangelismo y juntos llevemos aquellas virtudes, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Que juntos como iglesia avancemos. Es un amor que no es un amor que de llanero solitario, no es un amor de aquel que va a la iglesia y simplemente entró, saludó, escuchó, se despidió y salió. Es un amor que está invitando a que seamos cuerpo de Cristo, a que nos conozcamos unos a otros. Es un amor que nos invita a amarnos de todo corazón, no un amor trivial. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Simón? Yo podría preguntarle a algún hermano, hermano, ¿me amas? ¿Tú amas al hermanito? No, ni siquiera lo conozco. Por ahí lo he visto. Pero no, ¿cómo voy a amarlo? Nos invita a amarnos de todo corazón, a vivir una fe práctica, una fe de iglesia, una fe de comunidad, una fe donde juntos avancemos en el conocimiento de la gracia, una fe que nos aterriza de que realmente hemos nacido de nuevo, una fe, un llamado a amarnos donde yo veo las debilidades de mi hermano y puedo a través del Espíritu Santo y de la palabra del Señor alentarle, animarle, a recordarle que es que tú has nacido de nuevo, tú no le perteneces al mundo, tú no te perteneces a esos malos deseos, tú te perteneces a unos deseos mejores, porque para andar en buenas obras has sido creado, para andar en mejores deseos has sido llamado. Para andar en santidad como el que te llamó es santo, has sido rescatado de la vida absurda. Para que tu vida sea una vida nueva, porque has nacido de nuevo, no por medio de algo imperecedero, de una simiente imperecedera y contaminada, no, sino de una simiente imperecedera, que es la palabra del Señor que permanece para siempre.
El nuevo nacimiento, esa vida transformada, esa vida nueva, nos la da es la palabra. Por eso nosotros, ¿dónde más podemos crecer a través de la palabra? Si no es a través de la iglesia como el foco, el centro que el Señor, el diseño que Dios creó para que la iglesia, los hermanos, juntos desarrollemos ese amor de corazón, desarrollemos esa fe, desarrollemos las características de Cristo en nuestras vidas, donde juntos podamos exhortarnos, corregirnos y ver que la palabra del Señor está formando a los siervos, a los jóvenes, a los hombres, mujeres, matrimonios y familias de Dios para toda buena obra. El apóstol Pablo en Filipenses dice: haya pues en ustedes aquella misma actitud, la que hubo en Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Haya pues la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Si tú eres ingeniero, si eres arquitecto, si eres abogado, si eres médico, hermano, no te apegues a eso, y que haya en ti la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, sin embargo no se aferró de eso, sino que se despojó y humillándose tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros los hombres. Nos está deseando el apóstol Pedro a que deseemos como Dios, a servirnos en comunidad. Haya esa misma actitud. No se amolden a los deseos que tenían antes. Recuerden que han sido rescatados de una vida absurda y que han tenido un nacimiento nuevo de una simiente que permanece y vive para siempre. Porque la gloria del hombre es como la flor. Los logros del hombre, las satisfacciones del hombre, las cimas y los tronos del hombre serán como la flor que se marchita y desaparece. Pero la palabra del Señor, la cual deberíamos atesorar, es la que es perfecta, pura y hace sabio al sencillo. Es la que ilumina los ojos, la que alegra el corazón, la que encamina nuestros pasos. Es ella la que nosotros necesitamos atesorar, y por eso finaliza diciendo: como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual no adulterada para que en ellas crezcáis. La forma en que vamos a ir creciendo en la gracia del Señor es en la medida que nosotros deseemos de una manera correcta, deseemos mejor. Si bien hemos deseado bien, necesitamos desear mejor y empezar a atesorar palabra, porque es ella la que va a transformar nuestras vidas andando reverentemente en todo tiempo. Esa es otra marca del cristiano. Y la palabra del Señor nos da testimonio a nosotros mismos si ella nos está redarguyendo, si la palabra del Señor nos está corrigiendo, si la palabra del Señor nos está impactando, nos está moviendo el piso y nos está llevando a replantear muchas posturas, pensamientos y deseos en nuestra vida. Quiero invitarles para que juntos oremos y entender que la verdadera gracia nos transforma la vida. Amén. Cristo.
tu iglesia sé Jesús, el centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla Permítenos se doblará, colocarte en el centro de nuestros deseos y pensamientos. Enséñanos a desear puramente, de acuerdo a tus planes, a tus diseños para con nosotros. Enséñanos, Dios, a entender que sí debemos de desear, pero con deseos de acuerdo a tu plan, Señor. Enséñanos a entender que tú debes estar en el centro de nuestros deseos, que tú debes estar en el centro de nuestros proyectos, de nuestros sueños, ilusiones, que tú debes estar en el centro de nuestros negocios, sí, en el centro de nuestros romances, de nuestra sexualidad, que tú debes estar en el centro de nuestro hogar, que tú eres el centro de todo, eres tú, Jesús. Tú eres el centro del universo y nada puede girar si no fuera en pos de ti, Señor. Así que el mundo te rinde alabanza y nosotros te decimos gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por permitirnos venir a tu presencia y recordar tan grandes maravillas que tenemos de parte tuya a favor de nosotros. Muchas gracias, mi Señor, te da nuestro corazón. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, llévalos con bien a cualquier lugar donde vayan a salir de sus casas ahora, donde quieran ir a hacer una visita, llévalos, Señor, recuérdales donde vayan, que el centro de sus vidas eres tú, Señor. Que la paz tuya, el gozo que trae el Espíritu Santo, el arrepentimiento que trae el Espíritu Santo, sea una realidad en sus vidas en el transcurso de todos estos días, a cada momento, a cada instante, Señor, y trae salvación para nuestros hijos y familiares que aún no tienen una relación personal contigo, Jesús. Llénalos de ti, revístelos de ti, convéncelos de pecado y doblégalos ante ti, Señor Jesús. Yo te lo ruego así en el nombre tuyo y para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos veremos en el transcurrir de esta semana a través de las dinámicas por nuestra plataforma Zoom. Bendiciones.